13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. El año 2000 se estimaba que 171 millones de personas padecían diabetes y la proyección para el 2030 es aún peor, 370 millones de personas serán diabéticas. Esta verdadera epidemia mundial tiene varias causas, principalmente asociadas a malos hábitos alimenticios. Nuestro cuerpo extrae la energía necesaria de los alimentos y los transforma en glucosa, pero cuando se pierde esta capacidad nos enfrentamos a esta grave enfermedad. Hoy, en Calidad de Vida, la diabetes es nuestro tema. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Este es un programa de educación médica que está bajo el amparo de la Sociedad Médica de Santiago. Esta semana, como todas las semanas, tenemos un invitado, es un académico que va a conversarnos fundamentalmente el tema de la diabetes. El doctor Rodolfo Lassen. Rodolfo, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Es un honor para nosotros tenerlo. Rodolfo estudió medicina en la Universidad de Chile, en el Hospital San Juan de Dios. Posteriormente hizo su beca de medicina interna ahí y trabajó hasta el año 2000. Y pasaste posteriormente al Hospital de la Universidad de Chile. El 2002. Para ser más exacto. Sí. El 2002. Y posteriormente ya te dedicaste en exclusivo en la Clínica Las Condes a la parte de diabetes. Así es. La diabetes es un tema súper frecuente y es una epidemia mundial. ¿Por qué no nos explicas qué está pasando? La diabetes ha sido reconocida por las Naciones Unidas, no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino que por las Naciones Unidas como un problema mundial. De hecho, hace algún tiempo ya todos los años, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En Chile tenemos cerca de 1 millón de personas con diabetes, básicamente la diabetes tipo 2. Yo me dedico a eso, pero pienso que es fundamental detectar estadios previos, cómo la persona en el camino largo, que pueden ser 15 o 20 años más, en que se comienza a acercar a la diabetes, va dando señales que pueden orientar a los médicos y al mismo paciente para detectar a tiempo esta condición previa y poder ponerle freno. ¿Por qué no nos explica un poco cómo empieza esto? ¿Cómo una persona, hay cosas hereditarias que se le dan de padre a hijo, pero también hay partes no hereditarias? ¿Cómo empieza a producirse la diabetes? La diabetes en el fondo es un aumento del azúcar, claro, que eso per se es daño para la salud. Justamente, como en muchas enfermedades, acá hay un equilibrio, un desequilibrio entre genes y ambiente. Por supuesto que los hijos de diabéticos, los hermanos de diabéticos tienen un riesgo mayor de presentar la diabetes, pero también gente que sin tener antecedente familiar empieza a subir de peso. Porque aparece una condición que quiero explicar en detalle durante la presentación, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que es la resistencia a la insulina? ¿Qué significa ese término? Resistencia a la insulina significa que la insulina, que es una hormona cuya función principal es bajar los niveles de azúcar en la sangre, no ejerce su acción. El cuerpo ¿Tú tienes la insulina? Produce insulina. ¿Ya? Y a nivel de células, músculo, hígado, etcétera, no permite que se metabolice o que se procese adecuadamente el azúcar. Yeah. Vamos a explicarlo enseguida en más detalle. Aparece esta resistencia a la insulina, la cual nos acompaña mientras no cambiemos los hábitos. Si la persona se mantiene sedentaria, mantiene sobrepeso, la resistencia a la insulina está presente. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas, órgano que secreta la insulina, detecta esta resistencia, detecta que su insulina no está funcionando, detecta que los niveles de azúcar en la sangre están subiendo levemente e inicialmente va a fabricar más insulina. Podemos ver cómo la resistencia es compensada por una secreción de insulina mayor. Si yo veo en este momento la curva de abajo, que grafica los niveles de azúcar en la sangre, veo que está normal. Vale decir, aparece la resistencia a la insulina por aumento de peso en general y por herencia, el páncreas fabrica más insulina, el azúcar está normal.
¿Qué pasa en etapas posteriores? En etapas posteriores se observa que el páncreas no es capaz de seguir compensando, no es capaz de seguir eternamente fabricando más insulina, de tal forma que empieza a subir levemente el nivel de azúcar en la sangre y finalmente ocurre la fatiga del páncreas o la claudicación del páncreas, que se manifiesta como una hiperglicemia ya más marcada, y es lo que llamamos prediabetes o francamente la diabetes. Tú tenías un dibujo del páncreas para que el público vea lo que es un páncreas. Este páncreas es el órgano que fabrica la insulina. La insulina, recordemos, es una hormona y se secreta de dos modalidades fundamentalmente. Cuando estamos en ayuna hay una secreción de insulina basal continua a las 24 horas, que básicamente regula la producción de glucosa por el hígado. El hígado es el gran productor de azúcar en la sangre cuando no estamos comiendo. Y la secreción de insulina basal, continua, de las 24 horas, como dice en el esquema, pone el hígado en off, lo apaga. Le dice, no fabrique tanta azúcar. Pero se mantiene a un nivel normal. Cuando comemos y del tubo digestivo entra glucosa a la sangre, del pan, del arroz, de los fideos, de los alimentos que contienen carbohidratos, este mayor nivel de azúcar en la sangre es detectado por el páncreas, que va a fabricar un pic de insulina, una secreción mucho mayor. Esa secreción mayor de insulina va a ir a trabajar con los músculos, cuya función es... Ahí tenías tú marcados los músculos. Claro, cuya función en este sentido es ocupar la glucosa de la sangre como combustible. De tal forma que el páncreas viene siendo como un carabinero parado en una esquina que frena la producción de glucosa por el hígado y que estimula la producción de la utilización de la glucosa por el músculo cuando uno come. La resistencia a la insulina, asociada generalmente a obesidad, ocurre porque los ácidos grasos que son liberados de la grasa del abdomen, que es la que nosotros medimos con una wincha, Tú tenías un vamos a comentarlo a continuación, esa grasa abdominal libera ácidos grasos y los ácidos grasos impiden el correcto funcionamiento de la insulina en los tejidos donde debe actuar, vale decir en hígado y músculo, de tal forma que aparece una barrera que no deja que el hígado se dé cuenta que la insulina le dice pare, y los músculos no se dan cuenta que la insulina los está estimulando a ocupar la glucosa. Producimos insulina, el azúcar en la sangre sigue alta, el páncreas produce más insulina, todo lo que sea necesario para poder cumplir su función, que es mantener los niveles de azúcar en la sangre en un nivel adecuado. Esto va a durar mientras el páncreas pueda seguir fabricando insulina en exceso. ¿Por qué aparece la diabetes ahora, en este momento, y como un problema emergente de los últimos 50 o 60 años? Siempre ha estado en el hombre, claro, pero ahora hay una causa antropológica. Como decía hace algún momento, la mayoría de las enfermedades se pueden explicar por interacciones entre genes y el ambiente. Los genes no han cambiado los últimos años, pero sí ha cambiado el ambiente. Como lo muestra esta lámina, lo que la naturaleza ha demorado 5 millones de años en producir, nosotros lo hemos cambiado en los últimos 50 años. Estamos fabricados, Carlos, para ser cazadores y recolectores. Sí, claro. O sea, nuestro estilo de vida debiera ser, de acuerdo a nuestros genes, activo, deportivo y con una alimentación saludable. Con esos genes que nos permitieron sobrevivir en periodos de carencia de alimentos, pudiendo juntar como grasa el exceso de nutrientes para ocuparlo en periodos de carencia, estamos viviendo hoy en día, donde prácticamente no hay carencia, donde estamos frente a un nivel de sedentarismo tremendamente alto y estamos ahorrando todo este exceso de nutrientes, depositándolo para cuando sea necesario, pero ese momento no llega. Nunca llega. Esa es la razón por la cual vemos un aumento explosivo en la diabetes y en todas las condiciones relacionadas con la insulinoresistencia, como la hipertensión, como problemas de colesterol, como problemas de ovario poliquístico, infertilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué es riesgoso tener el azúcar alta? El cuerpo humano está fabricado para manejar niveles de azúcar normal. Parece obvio, pero es una verdad muy cierta. El azúcar alta en el cuerpo va entrando en cada célula. ¿Dónde? En el endotelio de los vasos sanguíneos, en los capilares de la retina,
en los capilares de los riñones, de los nervios, etc. Y va produciendo un daño que se llama daño microangiopático. Y va a producir daño en la retina, que es la principal causa de ceguera hoy día en el mundo occidental. Va a producir daño renal, que puede llevar a la insuficiencia renal, la cual requiere diálisis y trasplante. Va a producir daño en los nervios de los pies, de tal forma que una persona con diabetes no va a sentir herida y puede tener un riesgo mayor de amputación. Y va a producir también un mayor riesgo cardiovascular. Las personas con diabetes tienen por lo menos el doble de riesgo de infarto y de enfermedad cerebrovascular que una persona sin diabetes. Claro, o sea, es una enfermedad que definitivamente pone en riesgo nuestra vida y limita la vida en forma importante. Terminamos este bloque, los invitamos a ver un consejo de Merck Serono y volvemos en un segundo, por favor, no se muevan. El climaterio es una etapa normal en la vida de la mujer y se relaciona con una serie de cambios y síntomas característicos. Una oportuna detección y tratamiento de esta sintomatología puede mejorar ostensiblemente la calidad de vida de la paciente. Algunos síntomas asociados a este periodo son bochornos, alteraciones del ánimo, disminución del interés sexual, incontinencia urinaria, infecciones urinarias frecuentes y envejecimiento de la piel. Si presenta uno o más de estos síntomas, consulte a su médico. Este es un consejo de Merck Serono, líder en terapia de reemplazo hormonal transdérmica. Los invito a ver una solución innovadora de 3M. Tradicionalmente, el lavado de manos quirúrgico se realiza con jabón antiséptico, agua y escobilla. Sin embargo, se ha detectado que el uso constante de soluciones antisépticas dañan la piel de los profesionales, provocándoles irritaciones y pequeñas heridas que pueden ser riesgosas para los pacientes. 3M ha creado el antiséptico AC, una solución para el lavado quirúrgico de manos que no necesita enjuague y cuya formulación de clorhexidina, alcohol etílico y agentes emolientes permite la eliminación de bacterias al 99% en 15 segundos. Sus ingredientes activos brindan una actividad antimicrobiana persistente e inmediata. Además, los agentes emolientes protegen la piel de los daños provocados por el uso constante de jabones. Su dispensador de dosis única está diseñado para entregar el producto de manera unidireccional, de modo que no puede ser perforado, abierto ni rellenado. El antiséptico AC es otra solución innovadora de 3M. De vuelta en el segundo blog con el Dr. Rodolfo Lassen conversando sobre diabetes. Te invito, Rodolfo, que puedas responder a preguntas del público. Doctor, ¿cómo sé qué tipo de obesidad tengo? Esa pregunta es muy importante porque en el último tiempo hemos visto que independientemente del peso y del grado de obesidad, la distribución de la grasa corporal es clave. Nosotros, para evaluar el patrón de obesidad, medimos la circunferencia de cintura con una winchita que habitualmente andamos trayendo, y en la parte media, en el punto medio entre el borde de las costillas y la cadera, tratamos de medir lo más horizontal posible cuál es la circunferencia. No a la altura del ombligo necesariamente. Como lo muestra el gráfico, podemos encontrarnos con dos tipos de obesidad. Aquella de la derecha, tipo pera o glúteo femoral, que es la propia de la mujer joven en edad fértil, que no es dañina para la salud, en la cual cuando medimos la cintura no encontramos una cintura aumentada. Y aquella de la izquierda, como tipo manzana, que es propia del hombre y de la mujer posmenopáusica, en la cual la grasita corporal se distribuye más que nada en un patrón abdominal. Ahí vamos a encontrar un aumento de la circunferencia de cintura mayor al normal. El punto de corte para establecer cuánto es normal o no es 88 centímetros en la mujer y 102 centímetros en el hombre. De tal forma que sobre ese punto de corte, 88 en la mujer y 102 en el hombre, estamos frente a un caso de obesidad abdominal, independiente del peso. Eso es un concepto importante, digamos. Claro, es un concepto novedoso porque evidentemente frente a una persona con obesidad mórbida, el paciente se va a preocupar, la familia se va a preocupar, su médico se va a preocupar, pero frente a una persona con un leve sobrepeso que empezó a aumentar su abdomen
y no tiene grandes trastornos externos, uno dice, mira, un poquito de ejercicio pasa, no te preocupes, no seamos exagerados. Pero esa es la hebra que nosotros detectamos y empezamos a estudiar la presión, el colesterol, etc. ¿Y cómo detectar precozmente la resistencia a la insulina? ¿Hay algún síntoma, signo en el cuerpo que te pueda dar un viso de resistencia a la insulina? Está muy arraigado el concepto entre los médicos que la resistencia a la insulina es una condición previa a la diabetes, de tal forma que estamos esperando que el azúcar en la sangre suba. Si esperamos eso, vamos a llegar siempre tarde. Para cambiar las proyecciones y cambiar las estadísticas, vamos a necesitar estar atentos antes a todos estos síntomas sutiles. ¿Cuáles son? Primero, medir la cintura. O sea, una persona que empieza a aumentar de peso a expensas de una obesidad abdominal es una persona que puede tener resistencia a la insulina. Segundo, una persona que aumenta sus niveles de presión arterial más allá de 130,85 milímetros de mercurio, o como dice la gente, 13,8 y medio, más de esa presión, también yo debiera sospechar resistencia a la insulina. Una persona que cambia sus niveles de colesterol, que sube los triglicéridos y que baja el colesterol bueno, triglicéridos arriba de 150 y el colesterol bueno o HDL en el hombre bajo 40 y en la mujer bajo 50 miligramos por decilitro, también yo puedo sospechar que tiene resistencia a la insulina. Y finalmente una persona que empieza a subir sus niveles de azúcar por sobre lo normal, que actualmente se considera 100 miligramos por decilitro en ayuna, es una persona que también yo pudiera sospechar resistencia a la insulina. Tenías unos cuadros que mostraban algunos detalles clínicos. Estos puntos que yo acabo de resumir son lo que se llama o se reconoce como el síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Pero además hay otros elementos que ven otros especialistas, no solamente el diabetólogo. Por ejemplo esto, la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un problema frecuente que suele acomplejar a los pacientes que la presentan. Se ve especialmente en gente más morena. Van al dermatólogo, andan tapadas con un pañuelo, se ve como falta de higiene. Es producido por acción del exceso de insulina en la piel, en factores de crecimiento. Otra manifestación equivalente que también consultan a los dermatólogos son estas, los acrocordones. Pequeñas tetillitas, como se pueden apreciar, que salen en el cuello, salen en la axila, etcétera, que normalmente los dermatólogos van extirpando, pero que cuando yo estudio a esta paciente, la mayoría de las veces encuentro resistencia a la insulina. Todos los días uno aprende algo. Yo no tenía la menor idea que esto está relacionado con la resistencia a la insulina. Así es. Afortunadamente los dermatólogos estudian a estos pacientes y los derivan para la prevención de diabetes. Ahora también hay manifestaciones en la esfera ginecológica. La hiperinsulinemia va a producir un hiperandrogenismo de causa ovárica. En otras palabras, el ovario, frente al exceso de insulina, va a fabricar más andrógeno u hormona masculina, de tal forma que esta niñita va a tener más vello, va a tener irregularidad menstrual. Posteriormente, cuando desee embarazarse, va a haber infertilidad, le va a costar más. Va a haber mayor riesgo de aborto temprano, de menos de 12 semanas, más riesgo de diabetes gestacional, etcétera, etcétera. ¿Tú hasta qué minutos llegas con tus tratamientos? Yo no quiero que me des los tratamientos ni los niveles de insulina o medicamentos, sino que ¿cuáles son los tratamientos que tú primero aplicas para un tipo que tiene una resistencia a la insulina? ¿Cómo la mides primero? ¿Cómo sabes que el tipo es resistente a la insulina? Básicamente se evalúa y se diagnostica por estos elementos clínicos. O sea, medir la guatita, tomar la presión, mirar el cuello y exámenes de laboratorio simples como la glucosa y el colesterol. Pero si necesitamos más exactitud en el diagnóstico, debemos medir la insulina en sangre. Tiene sus bemoles, no todas las sociedades científicas aceptan esto. De hecho, ningún criterio actual para definir el síndrome de resistencia a la insulina considera la medición de insulina. Pudiera estar de más. Si yo tengo este contexto clínico que hemos definido, hemos dibujado en esta conversación, obesidad y manifestaciones, yo puedo plantear el diagnóstico de resistencia a la insulina con un grado de certeza altísimo. ¿Qué hago? Estilo de vida saludable. No una lista de prohibiciones, sino que tratar de revertir el camino y tratar de darle a los genes el ambiente para el cual fueron fabricados, ¿vale? Es decir, si estamos hechos para ser cazadores y recolectores, tratar de tener una vida más activa. Habitualmente los tratamientos para bajar de peso, los tratamientos para cambiar hábitos, caen, o sea, fracasan. Sí, es como dejar de fumar. Es muy difícil.
Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se toma como una imposición. A título personal, creo que si somos capaces de seducir al paciente para que cambie sus hábitos y haga lo que le guste, va a ser bueno. ¿Pero por qué recomendaciones alimentarias básicas? Muy brevemente podrías tú dar. Creo que nadie sube de peso buscando en internet qué alimento tiene más calorías. Uno cambia el patrón. La encuesta nacional de salud en Chile nos dice que nuestra población a los 25 años se pega un salto grande al sobrepeso. 60% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad a partir de esa edad. Cambiamos los patrones. Cuando empezamos a trabajar nos ponemos sedentarios, no tomamos desayuno, almorzamos algo muy liviano y comemos mucho de noche. Para bajar de peso debiéramos hacer lo contrario, tratar de caminar un poco más, tener una vida más activa, no necesariamente estar en gimnasio formalmente, tratar de tomar un buen desayuno, que actualmente no lo hacemos, tratar de almorzar un plato de comida casera típico en una cantidad normal. Si hacemos eso, en la noche al llegar a casa vamos a tener muy poca hambre y vamos a comer algo muy liviano. Y de esa forma estoy seguro que vamos a lograr bajar de peso. ¿Para qué estamos con cuentos? Uno de los placeres de la vida es la comida. Ahora, es cómo hacerlo sanamente, pero es un placer. Podemos cambiar el horario, porque habitualmente estamos comiendo mucho de noche. Nosotros mismos, todas las comidas que nos invitan son de noche. Son de noche. Podríamos cambiarla al almuerzo y disfrutar el mismo banquete en el almuerzo y en la noche irnos a acostar después de habernos tomado una sopa o comer una ensalada más liviana. Creo que esos sencillos cambios del patrón, más que alimentos permitidos o prohibidos, cambiar los patrones de alimentación van a tener un alto impacto. En términos sencillos y para reforzar la idea, si aumentamos el consumo de verduras, aumentamos el consumo de fruta, tomamos más agua, vamos a lograr también reducir el peso. Esto es reducir el peso. Claro. Cuando fracasa el estilo de vida, cuando el estilo de vida saludable no es suficiente para detener la resistencia a la insulina o controlar una diabetes, tenemos que recurrir a medicamentos. Y un concepto también muy importante es que el medicamento que receta el doctor no reemplaza la dieta, es un aditivo, es un complemento, porque mucha gente piensa, ahora que tomo este remedio, entonces puedo comer lo que quiera. Eso es un error y si vamos a evaluar los tratamientos farmacológicos, sus resultados también son pobres cuando no van acompañados de un cambio en el estilo de vida. ¿Qué piensas tú sobre la cirugía metabólica? La cirugía metabólica es una cirugía que se ha creado llevando una porción del yeyuno a la parte más distal del intestino delgado. Se hace un bypass largo, digamos. En principio, toda cirugía bariátrica, toda cirugía para bajar de peso... ya es beneficiosa. Es beneficiosa porque reduce la obesidad y reduce los ácidos grasos. Claro. O sea, incluso la banda, que es una técnica que pensaríamos en teoría que no es metabólica, el banding gástrico, es metabólico al bajar los ácidos grasos, bajar lo que se llama lipotoxicidad. Esto beneficia al hígado, beneficia a los músculos, beneficia al páncreas. Las técnicas más directamente metabólicas, como el bypass duodeno yeyunal u otras, además aumentan una proteína producida por el intestino que se llama GLP-1, el glucagón like peptide 1, que normalmente, si nuestra alimentación fuera la adecuada, llegaría al yeyuno y promovería la liberación de este péptido. La alimentación actual no llega tan lejos porque son carbohidratos refinados, de tal forma que tenemos que quirúrgicamente acercar el yeyuno al alimento y así se libera más GLP-1. ¿Cuál es la gracia de este GLP-1? Estimula la producción de insulina y en estudios experimentales se ha demostrado que pudiera preservar la célula beta. Por lo tanto, cualquier cirugía que me produzca baja de peso va a ayudar al paciente a prevenir o tratar la diabetes y en casos más extremos de diabetes más avanzada buscamos técnicas que además aumenten el GLP-1. Esto sin duda es de excepción, el último recurso, pero los resultados iniciales han sido promisorios. Rodolfo, te agradecemos mucho tu presencia y tu tiempo de haber estado con nosotros, a nuestro público, despedirnos y decirle que los esperamos la próxima semana, siempre los martes a las 10 de la noche y que la semana también hay repetición del programa y que tengan todos ustedes una muy buena fin de semana.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.